Hablaremos un poco sobre la microcirculación. La microcirculación corresponde a los vasos sanguíneos menores de 100 micrones de diámetro, que son la red de arteriolas, las vénulas y los capilares. La microcirculación es el transporte de nutrientes y oxígeno hacia los tejidos y la eliminación de desechos o restos celulares. Su principal función es la regulación del flujo sanguíneo, permitiendo el ajuste fino de la distribución de la sangre a nivel de cada órgano, adaptándose a las demandas metabólicas locales de oxígeno. Las arteriolas son vasos muy musculares que tienen una luz estrecha y una mayor resistencia al flujo sanguíneo, por lo que estas van a controlar el flujo sanguíneo hacia cada tejido. Estas se van a ramificar entre 2 y 5 veces y van a alcanzar diámetros de 5 a 9 milímetros en sus extremos cuando aporten la sangre a los capilares. Los esfínteres precapilares van a controlar la apertura y cierre de los capilares, por lo que las metarteriolas junto con los esfínteres precapilares van a tener un efecto directo sobre los vasos para controlar el flujo sanguíneo local de cada pequeño territorio tisular. Ahora hablaremos un poco sobre los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos de menor calibre, de 7 a 10 micrómetros de diámetro. Tienen una pared compuesta por una capa de células endoteliales y una membrana basal, con un grosor de 0.5 milímetros y un diámetro interno de 4 a 9 milímetros. Existen más de 40.000 millones de capilares en todo el cuerpo. Los capilares son los responsables del intercambio de oxígeno y nutrientes, así como de la eliminación de productos metabólicos. En los capilares solo vamos a tener el 5% de la sangre circulante, la cual va a ser el volumen sanguíneo más importante, ya que este va a constituir la única reserva a la cual entra oxígeno y nutrientes al líquido intersticial. Vamos a tener 3 tipos de capilares diferentes. Los primeros son los capilares continuos. Estos son aquellos en los cuales las células endoteliales adyacentes están estrechamente unidas entre sí. Y este tipo de capilares los vamos a encontrar en músculos, pulmones, tejido adiposo y sistema nervioso central. Un segundo tipo de capilar son los capilares fenestrados, a los cuales se caracterizan por poros intercelulares amplios de 800 a 1000 angstrom, que están cubiertos por una capa mucoproteína que sirve como una membrana basal sobre el endotelio capilar. Este tipo de capilares los vamos a encontrar en riñones, glándulas endocrinas y los intestinos. Y por último vamos a tener a los capilares discontinuos. En estos, la distancia entre las células endoteliales es tan grande que estos capilares tienen el aspecto de pequeñas cavidades en el órgano, y estos los vamos a encontrar en médula ósea, hígado y el vaso. Ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la presión hidrostática y la presión osmótica. Vamos a iniciar con la presión hidrostática. Este tipo de presión tiende a empujar el líquido y las sustancias disueltas a través de los poros capilares dentro de los espacios intersticiales. Vamos a tener que la presión del líquido intersticial varía de un órgano a otro y va a ser subatmosférica de alrededor de menos 2 milímetros de mercurio en el tejido subcutáneo, va a ser positiva en hígados y riñones y de 6 milímetros de mercurio en el cerebro. Ahora hablaremos de la presión osmótica o coloidosmótica. Este tipo de presión es provocada por las proteínas plasmáticas, por lo que provoca el movimiento del líquido por ósmosis desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Vamos a tener otros 4 tipos diferentes de presiones. Uno es la presión capilar. Este tipo de presión tiende a forzar la salida del líquido a través de la membrana capilar. El segundo tipo es la presión del líquido intersticial, el cual tiende a forzar la entrada del líquido a través de la membrana capilar si es positiva, pero fuerza la salida cuando es negativa. Un tercer tipo es la presión coloidosmótica del plasma en el capilar, en la cual se va a provocar ósmosis de líquido hacia el interior a través de la membrana capilar. Y por último vamos a tener la presión coloidosmótica del líquido intersticial, en la cual se va a provocar la ósmosis del líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar. Y por último vamos a hablar sobre el equilibrio de Starling.
Este es un equilibrio casi perfecto entre las fuerzas totales de salida, que es de 28.3 milímetros de mercurio, y la fuerza total de entrada de 28 milímetros de mercurio. Este ligero desequilibrio de fuerzas de 0.3 milímetros de mercurio provoca una filtración del líquido algo mayor hacia los espacios intersticiales que la reabsorben. Este ligero exceso de filtración se conoce como filtración neta. Es el líquido que debe volver a la circulación a través de los vasos linfáticos. La velocidad normal de filtración neta en todo el organismo, sin incluir los riñones, es solo de 2 milímetros por minuto.